sube el volumen y apaga la luz. El hombre en el atrio. Michoacán es un lugar lleno de tradiciones, y en mi pueblo, la iglesia siempre ha sido el corazón de todo. Todas las tardes, después de la misa, el atrio se llenaba de gente charlando, niños corriendo y vendedores ambulantes. Pero en cuanto caía la noche, el lugar cambiaba. Todo se volvía más silencioso, y la iglesia, que de día se veía imponente, por la noche parecía oscura, amenazante. Al principio solo eran rumores, susurros entre los más viejos del pueblo. Decían que habían visto una sombra merodeando por el atrio, moviéndose rápido, casi como si flotara. Pero claro, todos pensábamos que eran los típicos cuentos de pueblo, nada que ver con la realidad. Todo empezó una noche cuando don Ramiro, el encargado de cerrar la iglesia, comentó que había visto algo raro. Era un martes, cuando ya nadie quedaba por ahí. Mientras se aseguraba de que las puertas estuvieran bien cerradas, notó que algo se movía entre las sombras del atrio. No lo tomó en serio. Pensó que algún chiquillo del pueblo estaba jugando una broma, o quizá eran los gatos que siempre rondaban por el jardín trasero. Pero los días pasaron, y la cosa se puso peor. Algunos decían que, después de la medianoche, se escuchaban pasos en el atrio, como si alguien caminara arrastrando los pies. Otros juraban que habían visto una figura oscura moverse entre las bancas y desaparecer en el jardín de atrás. La gente empezó a tener miedo de ir por las noches cerca de la iglesia. Incluso, algunos devotos comenzaron a llevar veladoras y hacer oraciones en la puerta, como si eso pudiera alejar lo que fuera que estuviera ahí. Los más escépticos, incluido yo, pensábamos que era cosa de jóvenes, algún grupo haciendo travesuras para asustar a los más religiosos. Decidimos organizarnos y montar guardias en las noches, no fuera a ser que, además de asustar, terminaran robándose algo de la iglesia. La primera noche que me tocó hacer guardia, todo parecía normal. Estaba con otros 3 compañeros, y aunque la atmósfera era pesada, nos manteníamos tranquilos, convencidos de que solo íbamos a encontrar a unos chicos bromistas. Sin embargo, al dar la vuelta por el lado del atrio, notamos algo. Una sombra oscura, mucho más alta que cualquiera de nosotros, se movía rápidamente hacia el jardín trasero. Corrimos hacia allá, pero cuando llegamos, no había nada. El aire estaba frío, más de lo normal, y el silencio era aplastante. Nadie dijo nada, pero todos nos miramos nerviosos. Esa sombra no se movía como una persona normal. Era diferente, más densa, como si no perteneciera a este mundo. Esa misma noche, las cosas empeoraron. Mientras hacíamos nuestro recorrido, uno de los compañeros, Toño, juró haber escuchado una voz que susurraba su nombre. Al principio, lo ignoramos, pensando que estaba nervioso, pero luego, todos comenzamos a escucharla. Era un murmullo, apenas audible pero constante. Toño repetía una y otra vez. El miedo se apoderó de nosotros y decidimos que esa noche ya habíamos tenido suficiente. A la mañana siguiente, cuando contamos lo que nos había pasado, más personas del pueblo se unieron a las guardias, convencidos de que era necesario hacer algo. Comenzamos a rezar todas las noches en la iglesia, a encender más veladoras y a rociar agua bendita por todo el atrio. Pero cada noche que pasaba, la sombra se hacía más evidente, más intensa. La figura parecía alargarse, deformarse, y siempre desaparecía en el mismo lugar, el jardín trasero de la iglesia, justo donde los árboles y las plantas creaban un pequeño espacio oscuro. Fue en ese momento cuando doña Lupita, una de las mujeres más devotas del pueblo, recordó algo. Hace muchos años, cuando era joven, se decía que en ese terreno donde estaba la iglesia había sido enterrado un hombre, alguien que nunca había recibido un entierro apropiado. Algunos decían que había sido un indigente, otros que era un hombre acusado de brujería,
y que por eso lo habían dejado fuera del panteón. Nadie sabía bien la historia, pero lo que sí sabíamos era que en ese terreno, antes de construir la iglesia, había habido muchas tumbas sin nombre. La idea de un espíritu inquieto no tardó en hacerse popular. Entre los rezos y los comentarios, llegamos a la conclusión de que quizá ese ser, esa sombra, era el alma de alguien que nunca había encontrado descanso. Los más valientes del pueblo, entre ellos el padre, decidieron investigar el lugar donde la sombra siempre desaparecía. Cavaron en el jardín trasero, y lo que encontraron fue un pequeño bulto de huesos, enterrados sin cuidado, envueltos en una manta vieja y podrida. Todos nos quedamos helados cuando vieron los restos. El padre, con cara de preocupación, decidió que lo mejor sería exhumar el cuerpo y darle una sepultura digna, con bendiciones y oraciones. A los pocos días, organizamos una misa especial y finalmente los restos fueron colocados en una tumba en el panteón del pueblo. Después de eso, todo pareció calmarse. Las sombras dejaron de aparecer y el ambiente en la iglesia volvió a la normalidad. Aún así, algunos de nosotros seguimos con una sensación extraña, como si algo más quedara pendiente. De vez en cuando paso cerca del atrio de noche, no puedo evitar sentir que alguien me observa desde las sombras, aunque ya no haya nada visible. Pero lo que más me inquieta es que Toño, el que había escuchado los susurros aquella noche, nunca volvió a ser el mismo. Se fue del pueblo poco después de todo aquello, y nadie volvió a saber de él. Algunos dicen que lo vieron en la ciudad, caminando solo y murmurando su propio nombre, como si aún escuchara esa voz del más allá. Cura nuevo. En el pueblo de San Juan, Tabasco, todos estábamos acostumbrados a la tranquilidad, a la rutina de los días que se mezclaban entre la humedad y el calor sofocante. La iglesia del pueblo siempre había sido el centro de todo. Ahí nos casábamos, ahí bautizábamos a los niños, y ahí íbamos cada domingo a misa. El padre Antonio, que llevaba más de 30 años con nosotros, siempre había sido un hombre amable y cercano, pero ya estaba muy viejo y enfermizo. Fue entonces cuando el obispo mandó a un nuevo padre, un tal padre Lucas. Al principio nadie sabía nada de él y su llegada fue todo un misterio. El primer día que llegó, lo vi bajar de una camioneta negra, vestido completamente de sotana. Era alto, delgado, y su piel pálida contrastaba con el calor de Tabasco. Sus ojos, había algo en sus ojos que no me gustaba. Parecían demasiado oscuros, vacíos, como si no tuvieran vida. Nadie dijo nada al principio, pero se notaba que la gente lo observaba con desconfianza. El padre Antonio lo presentó como su reemplazo, y aunque el nuevo padre era educado, había algo en su manera de hablar que me erizaba la piel, como si ocultara algo detrás de esas palabras suaves. Los primeros días, todo pareció normal, aunque había ciertos detalles que comenzaban a inquietar. Las misas del padre Lucas eran diferentes. Su tono de voz no era el de un sacerdote que buscaba consolar, más bien parecía que nos estuviera advirtiendo de algo. Hablaba mucho sobre el infierno, sobre la oscuridad y los pecados, pero lo hacía con una frialdad que helaba el ambiente. La gente comenzó a murmurar, a decir que el padre no rezaba como los otros, que no lo habían visto confesar a nadie ni hacer bendiciones en las casas. Y entonces, las cosas empezaron a ponerse más raras. Una noche, mientras regresaba a casa después de una reunión en la iglesia, escuché algo extraño. Los pasillos de la iglesia ya estaban oscuros y las bancas vacías resonaban con el eco de mis pasos. De repente, escuché un murmullo, como si alguien rezara, pero no era el rezo típico que se escucha en misa. Era un susurro, algo más, antiguo. Me acerqué despacio, guiado por la curiosidad y,
Al asomarme por una de las puertas que daban hacia la sacristía, lo vi. Era el padre Lucas, solo, arrodillado frente a un altar que nunca había visto antes. No era el altar de la iglesia, era algo más oscuro, con símbolos que no entendía. Estaba rezando, pero en una lengua extraña, algo que no era latín, ni español, ni nada que conociera. Mi corazón empezó a latir rápido, y aunque mi instinto me gritaba que me fuera, no podía moverme. De repente, el padre se detuvo y se levantó lentamente, como si supiera que lo estaba observando. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y juro que en ese momento sentí que algo frío me recorrió la espalda. Me giré y salí corriendo de la iglesia, tratando de no hacer ruido, pero mi respiración entrecortada me delataba. Esa noche no pude dormir. Soñé con esos ojos oscuros, con el altar extraño y con el murmullo de esas palabras que no entendí. Al día siguiente, varios vecinos comentaron que en sus casas habían comenzado a escuchar cosas raras. Doña Marta, una de las mujeres más devotas, dijo que en la madrugada se había despertado al escuchar pasos pesados en su techo, como si algo estuviera caminando ahí. Otros dijeron que vieron sombras pasar rápidamente frente a sus ventanas, sombras que no parecían humanas. Los perros del pueblo empezaron a ladrar sin razón, y los más viejos se quejaban de pesadillas terribles, en las que veían al padre Lucas con un crucifijo invertido. Una tarde, mientras un grupo de hombres rezaba en la iglesia, una de las cruces cayó de la pared sin razón aparente. Nadie la había tocado, y cuando se acercaron a levantarla, el rostro de Cristo en la cruz estaba desfigurado, como si algo lo hubiera raspado o quemado. El miedo empezó a correr por todo el pueblo, y muchos comenzaron a evitar la iglesia, pero otros, más religiosos, decían que era el diablo quien estaba intentando alejarnos de la fe. Fue en una de esas noches cuando todo se descontroló. El joven Tomás, que solía ayudar al padre Lucas en las misas, desapareció. Sus padres lo buscaron por todas partes, pero nadie lo había visto. La última vez que lo vieron fue entrando a la iglesia, donde se suponía que iba a limpiar. Cuando los vecinos, junto con la policía, llegaron a la iglesia, la encontraron cerrada. Nadie sabía dónde estaba el padre Lucas, y tampoco podían abrir las puertas. Fue entonces cuando comenzaron a golpear las puertas con fuerza, y lo que escucharon dentro los heló a todos, un grito desgarrador, como si alguien estuviera siendo atormentado. Finalmente, lograron abrir las puertas, pero lo que encontraron no era normal. En el centro del altar estaba el cuerpo de Tomás, pero no era él. Su rostro estaba irreconocible, desfigurado por completo, y su piel tenía marcas de símbolos extraños, similares a los que había visto esa noche en la sacristía. Alrededor del cuerpo, velas negras y un crucifijo invertido que no pertenecía a la iglesia. El padre Lucas no estaba por ningún lado. Desde entonces, el pueblo se sumió en el miedo. Nadie volvía a la iglesia, y todos intentaban olvidar lo que había pasado, pero era imposible. Lo peor llegó cuando unos días después, el cuerpo del padre Lucas fue encontrado en el río, lejos del pueblo. Su rostro estaba intacto, pero sus ojos habían desaparecido, como si alguien se los hubiera arrancado.